Hola, mi nombre es Martín Soto, tengo 17 años y hoy día voy a hacer un booktube sobre el libro Al final muere el primero, de Adam Silvera. Bueno, para empezar, yo sé que puede sonar un poco fuerte el título, porque al tiro nos dan el final del libro. Al final muere el primero. Bueno, para entender un poco igual el título, esta historia se basa de una historia de dos personas que se conocen. Entonces aquí podemos, aunque sabemos cuál es el final de la historia, no sabemos cuál de los dos protagonistas es el que va a quedar vivo y cuál es el que no. Bueno, ahora les voy a introducir un poco el texto, les voy a explicar un poco lo que sucede, cómo transcurre, los personajes, para que también puedan entender un poco más de esta historia. Bueno, toda esta historia parte en el transcurso de que Orión, que era un neoyorquino y había vivido ahí toda su vida, conoce a Valentino, que era residente de Arizona, y se fue a vivir a New York solo para tener un nuevo comienzo. Estos dos se conocieron en el día del lanzamiento de Muerte Súbita, en el que estaban en Times Square, que es una parte de New York muy famosa, en la que era como el centro del lanzamiento de la plataforma Muerte Súbita, en la que dicen si morirá dentro de estas 24 horas o no, y se conocen porque le van a hablar al otro. Pero sucede que cuando se van a hablar, justo llegó el lanzamiento y ambos se suscribieron para ver si iban a morir o no. ¿Por qué? Porque Orión vivió toda su vida con problemas cardíacos y siempre tuvo el miedo de saber si iba a morir o no y de saber si me valía la pena un trasplante de corazón, porque al tener problemas cardíacos en cualquier momento su vida podía morir. Y Valentino, que recién había empezado su vida y que fue convencido por Orión para suscribirse a Muerte Súbita. Pasa que apenas es el lanzamiento y justo ellos estaban hablando, llaman a uno de estos dos. Y ahí empieza toda la historia en la que, como Valentino estaba solo y Orión también, deciden pasar su último día juntos. Bueno, aquí es donde lo más probable es que todas las personas que han leído este libro o que se lo empezaron a leer y llegaron hasta esta parte, hasta este punto de la historia, se llegaron a preguntar lo más probable: ¿quién será el que vive? ¿Quién morirá? ¿Será Valentino, que acaba de empezar su vida en Nueva York porque justo había llegado? ¿O será Orión, que tenía problemas cardíacos y no sabe si llegará a vivir su siguiente día? Bueno, ahora que ya pudieron entender un poco más y enterarse sobre cómo inicia esta historia entre los dos personajes, por qué es que uno de estos dos va a morir, quedar con la duda de si va a morir Orión o Valentino, podemos adentrarnos también un poco más en el autor, yo creo. Este es Adam Silvera, un escritor de 32 años de Nueva York que empezó su carrera hace más de 6 años de hecho. Tiene bastantes novelas, entre estas tendría Al final mueren los dos, que es la historia que lanzó el 2017, antes de que saliera Al final muere el primero, en la que nos cuenta la historia de otras dos personas y cómo viven con este contexto de muerte súbita. Y la historia de ahora de la que estamos hablando es su precuela, en la que claramente tiene otros personajes y nos contextualiza un poco más también el cómo se creó Muerte Súbita, el inicio de esta plataforma y cómo la gente lo vivía, porque claramente entre el 2010 y después la otra época, que si no me equivoco es alrededor del 2017-2015 que sucede Al final mueren los dos, también hay un distinto contexto en los personajes y cómo la sociedad en la historia estaba adaptada para esta plataforma y para su nueva realidad en la que sabrían si morirían o no dentro de las 24 horas. Entre otras historias más en las que podemos ver otros relatos de este autor, y eso sí, según yo igual es importante, este autor, al menos para mí, ha sido un gran referente LGBTQ porque toda su historia se basan en relaciones homosexuales, principalmente. Claramente existe como en la realidad de cada historia su contexto también que no sea LGBT, pero todas las parejas que tienen esta historia, las parejas principales de los protagonistas, son LGBTQ. Bueno, uno de los momentos más importantes de esta historia
yo creo que es el principio. Sí o sí tiene que estar el principio entre los momentos más importantes de la historia. No solamente como en general, como de los principios de cada historia, porque nos empiezan a contextualizar y nos dan el paso más importante para ver si podemos adentrarnos en esta historia o no, sino porque al ser esta historia en la que ya el título que en sí te logra hacerse llamativo y se te hace más fácil el idearte de qué trata la historia, nos ayuda más a adentrarnos también en esta historia de solo tener la portada del libro en el que sale el título. Pero el principio de esta historia también es bastante relevante porque nos explica el cómo se conocieron y técnicamente nos explica todo el suceso siguiente de la historia, porque sabemos desde el principio de la historia que uno de los dos va a morir y que tienen 24 horas que les quedan juntos, y de esas 24 horas se basa toda la historia en la que se van a conocer y todo eso. También, aunque suena un poco, lo más probable es básico porque siempre el principio y el final son las partes más importantes, no puedo evitar decir que el final no es una parte importante en esta obra, porque en el final yo creo que a bastantes personas de los que lo han leído quedaron muy destrozados con el final, porque en verdad es bastante desgarrador, porque aunque uno dice sí, uno muere, pero a medida que tú lees el libro, al no ser un libro corto, expresa más los sentimientos de los personajes, porque al ser un libro narrado en primera persona, se te hace más fácil, para la mayoría de la gente lo más probable, el adentrarte en la vida del personaje y en cómo se siente, porque es como si lo estuvieras sintiendo tú mismo en el momento. Entonces eso al mismo tiempo como que hace que al final, cuando lees la parte en la que uno de los dos muere, como es más profundo el cómo te sientes y se te hace más difícil de seguir leyéndolo, en el sentido de que claramente te duele. Lo más probable es que hasta uno llegue a llorar. Y me doy de ejemplo. Lo más probable es que más gente que lo leyó llegó a llorar, porque en verdad es un libro fácil de digerir, pero no es fácil de sentir. No es un libro liviano emocionalmente en el que tú llegas y te lo lees, porque en verdad hay bastantes emociones y no es como que plano en el sentido de que tú lo lees y siempre es como piola y de la nada llega un momento que es romántico o de felicidad, sino que en este hay bastante altibajo, hay momentos en los que uno se emociona harto con la historia, pero también hay momentos en los que uno se siente bastante triste con esta, porque uno siente la injusticia de que uno tiene que morir, a uno le da pena, uno sufre por el personaje como si estuviera dentro de la historia y fuera uno mismo la otra persona. Bueno, y aunque me desvió un poco, esa es como la principal razón de por qué el final también es bastante importante, porque de que como que lo contextualicé, ahora puedo decir que el final en verdad duele bastante. Y el final en verdad, aunque uno ya lo sabe, como ya he dicho bastantes veces, no lo tiene por seguro el que muere, entonces sigue siendo igual de impactante e igual de difícil llegar al final. Bueno, y para ir cerrando este booktube, voy a llegar a dar mi opinión y mi conclusión de este libro, en el que realmente yo creo que en todo el momento de este video se ha visto bastante mi opinión de este libro, pero igual quiero especificarlo porque siento que igual es importante aclararlo a veces, porque hay veces en las que uno se centra más en lo que uno dice que en cómo lo dice. Entonces, mi opinión: un muy buen libro que no es complicado de leer, es liviano realmente, no se complica, no tiene un vocabulario difícil, no es de estos libros antiguos en el que usan otro vocabulario y referencias, sino que es un libro más simple en el sentido de que es una historia en la que principalmente vemos a solo dos personajes conocerse, relacionarse, enamorarse y separarse. Entonces en verdad me gustó bastante. Vi bastantes críticas realmente sobre este libro en el que era muy corto, que era muy irrealista, que no podían llegar a tener un vínculo tan grande en tan poco tiempo, pero en verdad yo siento que aunque uno a veces tiene que ver ese lado del libro, también uno debe disfrutarlo. Siento que esa es la esencia de un libro en la que uno tiene que disfrutarlo, y siento que eso fue lo más importante de este libro, y siento que en verdad sí se puede disfrutar bastante. Y sí, tal vez puede que en la vida real para las personas sea mucho más complicado llegar a tener el vínculo que Valentino y Orión tuvieron, pero claro, primero es un libro y en este libro se nos aclara implícitamente que es ficción,
porque está muerte súbita que nos dice que podemos morir dentro de las 24 horas, lo cual no está presente en nuestra realidad porque no existe. Bueno, igual también podemos ver el tema de que los personajes deben estar en un nivel de adrenalina porque uno de estos dos va a morir. Y siendo completamente honesto, en este libro al principio se sabe quién muere. Sí se sabe, pero siento que es una emoción que el propio lector debe tenerla cuando lo empieza a leer y no el llegar y saber ya quién muere. Claro, al final del libro tú no sabes como principalmente el cómo esa persona muere, el cómo uno de estos dos personajes va a morir. Pero de todas maneras prefiero dejar esa intriga y esa chispa de la historia, que es como una de las partes más importantes del libro, que es el cómo va a morir este personaje, a la expectativa del propio lector que está viendo esto si es que lo decide leer. Entonces, según yo, prefiero no decir esa parte y por eso en el video no especifiqué quién moría y preferí decir que no se sabía cuál de los dos iba a morir. Porque en verdad, al decir al final muere el primero, podemos concluir que solo a uno de estos dos lo llama muerte súbita. Pero prefiero dejarle eso a las manos del propio lector. Bueno, también para el final del video les quería dejar una muestra de cómo es el libro físicamente. Lo tengo acá, aunque ya lo más probable es que lo haya mostrado en imágenes, como a un lado mío en este video. Los quiero mostrar en persona. Siento que no enfoca. Permiso. Ahí está. Ya. Este es el libro, al final muere el primero. Como pueden ver, tiene bastante, bueno, se ve borroso, pero tiene bastantes posits que demuestran como todas las emociones que llega a sentir a través del libro. Aquí son partes, como párrafos o líneas, y aquí son páginas. Como pueden ver hay mucho azul. Entre este azul tengo dos, que es azul en el que me dio mucha pena y azul en el que llegué a llorar. Claramente aquí no lo diferencian, pero como pueden ver al final hay mucho azul. Ahí está. Hay mucho azul, entonces es como una primicia de cómo lo más probable es que se sientan con este libro, porque no creo que muchas personas en verdad se sientan felices con el final. Y no lo digo con odio, porque yo sé que el final es triste. Y eso lo sabemos con solo ver el título de Al final muere el primero. Bueno, y eso ha sido principalmente mi booktube. Espero que les haya gustado bastante y que les haya servido para poder entender un poco más este libro, haberse informado y haberles dado más ganas de leerlo o no. Y eso, espero que estén muy bien.